tarde. Estamos aquí en el estudio de Futura Videomúsica, el segundo piso del ICAIC. En compañía de personajes muy amable, muy respetuoso, que lo quiero mucho. Uno es un músico muy profesional, director de orquesta, multifacético. Y ospite junto a nosotros está Cristian Mauricio Vera, que es un bailarino muy importante aquí en Cuba y sobre todo en Barcelona, donde vive, donde tiene clase de baile. Ahora va él a contarnos qué hace. Aquí, Mauricio y Chama Milán. Hola, hola a ¿Qué todos. tal? Buenas tardes. Aquí. Un placer tenerte aquí. ¿Cuánto tiempo que no nos vemos? Wow. Que, cuando grabamos con el Sexteto Nacional Ignacio Piñeiro. Sí, eso tiene que haber sido 2018 en el Museo de Bellas Artes. Aún lo recuerdo. Exactamente. El escenario era pequeñito, Pero es bonito. pero bonito, muy lindo. Sí. Pues bonito. Lo repetiremos. Yo doy la palabra a Chama Milán, que es integrante del Sexteto Nacional Ignacio Piñeiro, También. bajista, y que te haga preguntas y después yo me asomo a preguntarte cosas que quiero saber. Cristian, bueno, si hubiéramos organizado esto no hubiera salido así tan bien, que nos encontramos aquí por casualidad, sin ponernos de acuerdo ni nada, coincidimos aquí. Mira, cuando conocí a Cristian, fuimos descubriendo, a medida que íbamos hablando, fuimos descubriendo que teníamos muchísimas cosas en común, intereses en común y todo. Cristian, además de ser bailarín y coreógrafo y profesor de baile, también es un investigador increíble a los niveles de profundidad que ha entrado dentro de la música y la cultura cubana, del folclore, y no solo. Cristian va de un extremo al otro en lo que se refiere a la cultura, no solo del baile, sino a la cultura en general cubana. Entonces me viene una pregunta espontánea que es lógica. ¿Dónde naciste y cómo fuiste a parar con este amor que tú tienes por Cuba y por la cultura cubana? Bueno, nací en Chile. Eso siempre digo porque a pesar de todo el amor que le tengo a la cultura cubana, siempre digo que soy chileno. Y chileno, como se dice en Chile, chileno de corazón. Y todo esto viene desde un punto inicial que viene por mi madre, que muchas veces lo suelo contar, que ella estuvo acá en el 98. Y estuvo prácticamente un año hablando en cada comida de Cuba, y yo me entraba por un oído pero no me salía por el otro. Y yo escuchaba hasta que en un momento dado me empecé como a interesar y me gustaba siempre bailar porque somos familia de bailarines, y entre baile y deporte, y terminé llegando a un lugar que era un club pequeñito, Club 440 se llamaba, o bueno, se llama aún, y ahí comencé a bailar lo que se le llama el casino. Y lo curioso es, como saltándome ya casi unos 20 y tantos años, que la familia que recibió a mi madre en el 98 lo pude conocer hace una semana. Oh, Sí. increíble. Y no fue fácil, tuve que buscarlo en la dirección antigua, que mi mamá tenía un papel del año 98, lo encontré, llegué a esa dirección y ya no vivían ahí, vivían cerca de la radio metropolitana. Y me dijeron unas coordenadas por línea, llegué y me encontré por suerte con uno de los hijos de la señora. Después llegué a la madre y hicimos hasta una videollamada, y mi madre emocionadísima porque Ay, qué bueno. unimos el 98 al 2025. Sí, imagínate. qué bonito. Entonces eso viene por madre, principalmente por la mamá. Bueno, me llama la atención mucho que tú tienes un conocimiento de personalidades de la música cubana muy importantes, acentos importantes que marcan las diferentes épocas y los diferentes géneros, tanto dentro del folclore como no solo. Cuéntame, habla un poco de eso, porque, a ver, tú podías haber venido a Cuba a aprender a bailar son, que rico, como hacen muchos extranjeros, aprender a bailar casino o lo que sea, y ya. Pero tú vienes periódicamente y tal. Cuéntame un poco tú, porque a lo mejor en mi pregunta te estoy tachando información que tú pudieras dar muy Bueno, valiosa. principalmente el hecho de ser profesor ya me genera una inquietud por la investigación, por saber un poco más, y cuando uno da una clase no tiene que solamente hacer que sus estudiantes repitan algo, sino que tienen que entender el porqué. Quizás en el mundo del baile, dentro de lo que yo trabajo, un poco los bailes cubanos,
debería haber quizás mayor información teórica, aunque sean pequeños lapsos, para enseñarle a los estudiantes. Por ejemplo, no se llama salsa cubana, se llama casino. Ujú. No se llama rueda cubana, se llama rueda de casino. Rueda de casino. Entonces, no se llama salsa, se llama son cubano. Sí, sí, claro. Entonces, cosas que son básicas y elementales. Y también, cuando me voy interesando, ese espíritu un poco inquieto, investigador, me lleva a buscar la historia de cada cosa que yo bailo. Porque primero lo que necesito es, por supuesto, aprenderlo a bailar, ir entendiendo, comprendiendo e investigando los procesos. Y, por supuesto, voy haciendo una investigación un poco de lo que es la música y el baile desde su nacimiento hasta hoy en día. Y cómo ha ido desde... evolucionando, hay veces que va involucionando, no todo lo que va para adelante es evolución. Entonces siempre es importante tener claro todas esas cosas para entender un poco lo que sucede hoy. Y eso me lleva a unas investigaciones que yo siempre digo que son inacabables, pero siempre con mucha pasión. De hecho, ahora mismo vengo de los sitios, buscando a la casa de un sonero, que fue la segunda pareja de baile que tuvo el Septeto Nacional. Y yo di con su casa. Él bailó con el Septeto Nacional en los años 30. Sale en el cine mexicano, y yo di con su casa, René. Y di con su casa, hice un pequeño videíto un poco explicando la historia. ¿Y para qué? Principalmente es para mí, porque a mí me interesa poder saberlo yo, comprenderlo yo, para poder dar una información de calidad a mis estudiantes. No solamente quiero que aprendan un paso o la rítmica, sino que aprendan un poquito en lo que yo conozco de Cuba y qué es lo que me hace sentir Cuba. Entonces eso es un poco lo principal dentro de mi factor profesional y también ético a la hora de enseñar. Cristian, conversar contigo sobre estos temas, podríamos estar una semana aquí sentados porque me vienen a la mente 70 millones de preguntas, todas importantes, porque yo te conozco un poco más y hemos estado juntos. O sea, ¿cuántas veces conversando nos hemos dicho, no, y tú, no, y, o sea, cosas que tú sabes que yo no sabía, que nací aquí y bueno, por supuesto, al inverso. Te quería hacer esta pregunta. Me llama la atención que hay músicos cubanos que están dentro del mundo del folclore, digamos, bailarines cubanos que están dentro del mundo del folclore, pero que tal vez no tuvieron o no han tenido o el interés o el privilegio de conocer personalmente y tratar personalmente con íconos importantes, tanto de la danza, digamos, de la ciencia del baile, como de la ciencia musical. O sea, tú has conocido personajes importantísimos que te lo has mimado y te lo has, ¿cómo se dice? Te lo has hecho tuyo en un modo impresionante. Háblame de eso. Mira, yo siempre, de hecho, ayer mismo estaba en la casa del hijo del Goyo, de Gregorio Hernández del Goyo, que es una de las personas que de los que siempre estuvo apoyando para que la rumba sea patrimonio de la humanidad. Y yo siempre decía que si no hubiera fallecido el Goyo, cuando yo vine a Cuba, yo hubiera sido su llavero. Pero tuve la suerte de conocer al Loquillo, Armando Valdés Loquillo, que es Premio Nacional Memoria Viva, y cuando alguien quiere saber de la rumba siempre lo buscan a él. Claro. Yo terminé siendo el llavero del Loquillo, que para donde iba él, iba yo, y en cada caminata era una conversación que era prácticamente una cátedra que me daba información que valía oro y que no estaba en los libros. Y por supuesto, ese corazón que uno le entrega de manera desinteresada es lo que más a mí me llena, y yo se lo trato de volver por 100, por 200 o por 1.000.000, porque siempre digo que un poco gracias al universo se me terminaron cruzando en este mundo de lo que tiene que ver entre yo y Cuba, personas lindísimas, y yo voy aprovechando de mimarlos, de aprender de estas personas, de darle un poquito alguna cosa que puedan necesitar, y ellos me van nutriendo, porque en una conversación van caminando conmigo, me dicen, mira, en esa solar que está ahí vivía Chano Pozo, en esa solar de allá rumbeaba Guillermón y Caballerón, y yo estoy ahí como loco tomando nota de antecedentes que pocos saben. Entonces he tenido la suerte y también un poco los astros como se alinean quizás para poder conocer a personas increíbles que me puedan guiar en la pasión que yo tengo, esa pasión e inquietud de poder investigar y entender todos los procesos. No todos se pueden, pero la gran cantidad de los procesos del desarrollo de la cultura cubana. Porque siempre digo, no hay fusión si no se entiende ni se respeta la tradición. Claro. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta. Vamos a ver ahora, tenemos una sorpresa, porque vamos a ver un video que yo lo vi antes de empezarte con la entrevista y que me gustó muchísimo, y lo vamos a ver, después tú nos cuentas cómo te surgió la idea, algo alrededor de este video. En la unión está la fuerza. Únete a la rumba, rumbero.
Entonces, coméntame este video, que cómo surgió la idea y... Mira, ahí estamos en San Rafael 454 entre Campanario y Lealtad, que siempre se me cruzan los nombres a veces. Esa es la casa donde yo viví los 2 años que yo estuve en Cuba. Y resulta que ahí también, en el tercer piso, hay una pequeña escuela de baile de la doña, que es Milagros, que se llama la Escuela Mili Dance. Entonces ella tenía la inquietud de poder hacer un video promocional y fueron juntando amistades que ella tenía y algunos profesores. Entonces nos fuimos juntando, empezamos a hacer un guión y el guión tenía que ver un poco con esa terraza donde uno bailaba, que nos fajamos 2 personas en una rumba y después terminamos bailando un guaguancó y después uno se llevaba a la chica, un poco como una batalla. Una competición. Una competición. Y aparte una casa lindísima y desde la terraza se veía muy lindo. Ese video ha gustado mucho porque tiene como contexto muy lindo. Bailar ahí en una terraza, 2 que se están fajando, terminan bailando con una chica, las 2 quieren estar con ella. Pero eso fue lindísimo, eso es Centro Habana, ahí en la casa de Mili, que esa terraza, todos los días yo estaba ahí, todos los días. Cuéntame de tu trabajo que haces en Barcelona, porque tú vives en Barcelona ahora, ¿no? Sé que tiene una escuela, una buena escuela, con muchos estudiantes. Cuéntame, ¿por qué Barcelona y no otro lugar de España, por ejemplo? Lo que pasa es que la primera vez que yo estuve en Europa, tuve que pasar por Barcelona. Venía por otras cosas que tenía que ver también con el deporte. Y ya me gustó Barcelona y yo volví a Barcelona a estudiar. Entonces eso me llevó ya, después de mis estudios, de quedarme en Barcelona, como digo siempre, conocer a las personas indicadas dentro de lo que es la cultura cubana. Y ahí conocí al grandísimo, como yo digo, maestro, amigo e inspirador, que es Jorge Camagüey, que es una de las personas quizás más responsables de que la cultura cubana esté tan vigente y presente en Europa. Y él, yo siempre digo que me abrió los ojos en la cultura cubana para saber un poco más que el son, pero un poco más que el casino, el son, la rumba, el afro, el abacuá, todas esas cosas. Y a la vez, por él, yo llegué a conocer al Goyo en un festival que se llama Guaguancó Festival, un festival que es desde el 2010. Imagínate cuántas ediciones hay, y el Goyo era el padrino de ese festival. Entonces ahí yo lo pude conocer y tuve la dicha de que él me bautizara como el rumbero de Chile. O sea, yo no digo yo soy el rumbero de Chile por capricho, fue él el que me bautizó. Claro. Yo lo digo con mucho orgullo y hay personas acá que compartieron con el Goyo que me lo ratifican, que el Goyo decía, sí, yo le decía rumbero de Chile. Entonces, en todo ese de cursar en Barcelona, por supuesto, uno poco a poco va dando clases y lo que sí es cierto, uno va trabajando en escuelas y lo que yo terminé formando fue mi compañía. Exacto. Que se llama Team Manana. Team Manana. Manana. Y por eso también tiene que ver algo que hablamos con el Chama, que la palabra manana terminó en una investigación muy grande, que ya la venían haciendo Ricardo Roberto Oropesa, la continué yo, nos unimos, y también tiene que ver incluso hasta el Goyo con esto, porque cuando hablamos de lo que era manana, terminamos en una persona, y esa persona también la había conocido el Goyo, gracias a una entrevista que ustedes le hicieron. Ah, sí, la entrevista. Cuando estaban en la casa, sí, cuando el Goyo dijo, sí, aquí cerca, en la casa está el Goyo. Y el Goyo ahí dio un dato. Y gracias a ese dato empezamos a investigar, a buscar más cosas. ¿En serio? Sí. La investigación no ha terminado y llegó un momento dado que ya cuando me puse yo a buscar también en qué año había fallecido, que fue en el 83, empecé a buscarlo en el cementerio. Y lamentablemente la familia no lo había encontrado. Entonces yo lo logré encontrar y en un momento dado le hicimos una ceremonia y le inauguramos una lápida. Una lápida, sí. Para que todo el mundo supiera que Manana era una persona y era un gran rumbero que fue bongocero del Septeto Nacional Ignacio Piñeiro y antes del habanero. Y fue ahijado de Piñeiro y también Egovio. Sí, lo vino a... El que viene... Hay que entender una cosa, ¿no? Es que Cristian viene desde el lado allá, salta para el otro, llega a Cuba y empieza a darle tortazos en la cara aquí a todos los cubanos. Yo creo que tienes que ver cuando regreses a Cuba, ¿no? Esta es una opinión personal. Cuando regreses a Cuba, ya sí, dedícate a investigar, pero deberías entonces hacer la conferencia, la primera y la segunda y la tercera, no para estudiantes, sino para maestros, para jóvenes maestros, porque tienes un dominio. Mira, la historia silvana en un modo a veces caprichoso. Nos encontramos nosotros 3 aquí hoy, que Roberto sabe que es mi hijo, el más pequeño de mis hijos.
Bueno, creció allá en Italia, pero era más pequeño mis hijos. Nos encontramos aquí, Roberto y yo, que por una inquietud que teníamos ambos, llegamos a parar a casa del Goyo, que no habíamos dónde hacerle la entrevista. Y resulta que ahí él lanza el dato que te engancha a ti tu investigación. Sí, Y al final fuimos a parar, él y yo, a poner la lápida juntos, a la lápida de Manana juntos. Pero además de eso, algún tiempo después, desgraciadamente muy poco tiempo después, en ese mismo lugar reposan los restos de Eugenio Rodríguez Raspa. Raspa. Están juntos en el mismo, o sea, todo aquí cerca, el Goyo allí, el cementerio allí. O sea, increíble. Y tú aquí con los estudios aquí. Mira, Yo te amo. O sea, como a 100 metros. yo te amo, que en guaraná quiere decir tomemos agua. Sí. No corten esto, por favor. Sí, no, no. Salud. Salud. Es té. Té, ¿lo imaginas? Té rojo. Es rojo. Exacto. Ay, qué rico. ¿Quién continúa continuando la continuación? No, digamos que hemos hecho una buena entrevista con, Sí. con Mauricio. ¿Cuándo regresa en Barcelona? Mañana. Ah, mañana. te vas. Mañana. Qué mal te Ay, portas. Mira, te hicimos un tiempo hacerte la entrevista. Sí, fue... Ok, entonces estamos en contacto. Te esperamos otra vez. Por supuesto, Y con mucho gusto. En junio vamos a hacer el homenaje al Sexteto Nacional Ignacio Piñeiro en Bellas Artes. Van a presentar mi documental con el contributo de Chama y van a tocar el sexteto. Entonces, ojalá tú estuvieras aquí con Vamos nosotros. a hablar con Ivana para tomar unos vuelos. Dale. A ver si todo cuadra y la economía Vengan nadando. también. ¿Qué Como crees que dicen, sea atravesar el Atlántico ahí un momentico y es aquí en unas pocas horas? Afortunadamente tenemos la posibilidad de comunicar con video, con la nueva tecnologia, con il video podcast, con il podcast, e questo è una buena cosa. Podríamos Entonces, continuar la entrevista, no te quería interrumpir, pero podríamos continuar la entrevista justamente con una sí. video que tú tuviste la misma idea. Desde Barcelona. Tú y yo, desde también tu- podemos ir tú y yo a Barcelona y Desde, hacer... sí. nadando. también. Claro, Ah, Tomamos Nadando. boleto y ya. tomemos vamos. no nadando. Ok, nosotros estamos aquí esperando otro personaje de la cultura que no sea solo cubano, internacional, para presentárselo. Y nada, saludo da Futura Video Música. Si le gusta lo que estamos haciendo, ponga un like y ponemos también un comentario si vamos a contestar a la pregunta que ustedes quieren hacer. Escríbanse a nuestro canal Futura Video Música. Música. Chao. Hasta la próxima. Chao, chao.